Quiero agradecer a las personas que han organizado este acto. Vale. Quiero organizar también a las personas que han organizado este acto, que nos reúne aquí, en este lugar fresco. Y quiero agradecer a la editorial Manuscritos, que ha juntado en este libro, ¿no?, del que hoy hablamos, una serie de miradas que no son ortodoxas en ningún caso y tampoco son homogéneas, y que permite que haya esa apertura de lo argumental, de lo reflexivo, ¿no?, que es de lo que se trata, y por eso el libro se llama Pensar el 15M, ¿no? Bueno, luego quiero hacer un inciso que fuera del orden del día, pero que me parece importante, y es que estando a las puertas ya de marzo, es decir, en este mes que entra, en el próximo mes, el día 19, se celebrará el 200 aniversario de la institución de la Constitución de 1812, y creo que es necesario tenerlo en cuenta, es decir, porque esa Constitución fue la apoteosis de la destrucción del ámbito de la libertad civil y política en el seno del pueblo, pero también una explosión de misoginia, ¿no?, y fue la abolición de la mujer como sujeto político, ¿no? Esa Constitución, que dio luego origen al Código Civil de 1889, que supone un momento de gran sojuzgación de las mujeres y que sigue hoy vigente, ¿no?, ha dado paso luego, a través de sus múltiples revisiones que se han hecho, al Código Civil que hoy tenemos, ¿no? Y que, si la Constitución fue la abolición jurídica, ¿no?, de la mujer, la nueva situación de las mujeres es nuestra abolición fáctica, o sea, como seres humanos. Creo que no se ha hecho nada al respecto, no se está haciendo nada. Quienes supuestamente defienden la libertad de la mujer no dicen nada al respecto, y es muy necesario que se hiciera algo, ¿no?, en este sentido. Y bien, dicho esto, pues parece como obligatorio que, y la ortodoxia nos manda, que cualquier tema que se trate, cualquier asunto político, tenga que verse en algún momento desde la perspectiva de género, ¿no? Bien, cuanto más necesario es eso, cuanto más obligatorio se hace, parece que hay más problemas, pero no quita para que vayamos a ver desde la perspectiva de género hoy el 15M, ¿no?, que es la parte que yo he hecho en el libro que comentamos. Y bien, yo creo que hay que partir de que hubo un momento, un acontecimiento muy concreto, muy localizado, una especie como de chispazo efímero en los momentos, en los albores de la acampada, y que reflejaba un estado como de éxtasis y emocionalidad muy elevada, colectiva, ¿no?, de los días, de esos primeros días, ¿no? Y es que en los días 20 y 21 de mayo se abucheó de forma sonora y multitudinaria la consigna «La revolución será feminista o no será». Esto hay que explicarlo, ¿no? La explicación de la gente que estuvo agrupada en las carpas de feminismos del 15M, pues fue, como dijo el filósofo, clara y distinta, y entonces se diagnosticó: el pueblo está enfermo de machismo, ¿no? Esa misma explicación, ese mismo argumento, unos días después lo daría también el delegado del Gobierno para la violencia de género, el señor Miguel Lorente, en ese momento, que aseveró que efectivamente el pueblo está enfermo de machismo, como él venía diciendo ya desde hacía mucho, ¿no?, y que solo las instituciones tendrán fuerza para salvar o librar de esa enfermedad a toda la sociedad, ¿no? Pues bien, lo primero que habría que demostrar es que efectivamente el pueblo está cargado de machismo. Lo cierto es que si nosotros echamos un vistazo a la realidad vivida en esas semanas de la acampada, vemos que las mujeres no encontramos ninguna limitación a nuestra participación, que no hubo obstáculos para que nos integráramos en todas las actividades, que hubo más mujeres que lo que suele haber en la mayor parte de las actividades políticas, ¿no?, de los últimos años, que estaban en todas las comisiones, que se asumieron todas las responsabilidades, ¿no? ¿Qué significa? Que básicamente en un ambiente, en un espacio en que no había jerarquías y había horizontalidad, las mujeres no encontramos obstáculos para participar. Por lo tanto, nuestra participación, mayor o menor,
es responsabilidad de lo que elegimos cada mujer, es decir, es responsabilidad individual y depende de nosotras. La Campana de Sol yo creo que fue el resultado de una intuición, que fue una intuición magnífica, de un momento como de inspiración, ¿no?, del movimiento que entrevió que la recuperación de los lazos, de los vínculos sociales, de la capacidad para convivir, era un elemento fundamental. Entonces, eso no fue un golpe de cursilería, no fue una ñoñería que se le ocurrió a la gente, de decir, ¡ay, nos vamos a querer mucho!, ¿no?, aquí todos juntitos. No, fue esa cuestión tiene una aplicación política fundamental, que es que si no se recupera la trama social de lo que fue en el pasado el pueblo y que hoy no sabemos ni siquiera si tiene nombre, porque no sabemos si existe, si no se recupera la trama social que constituye el otro sujeto político, el otro sujeto colectivo, que no es el Estado, no es posible hacer nada, no es posible que surja nada. En realidad, la destrucción de ese sujeto colectivo, de ese sujeto histórico, es el proceso que se inicia con la Constitución de 1812, bueno, desde antes, pero sobre todo eso es un momento decisivo y que tiene su momento más tremendo en la Guerra Civil, ¿no? Se ha llevado ese proyecto a través del franquismo y a través del parlamentarismo. Y hoy estamos en una situación de práctica desaparición de la vida horizontal, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que la gente que abucheó esa consigna no lo hizo por machismo, lo hizo por coherencia. Lo hizo porque se deseaba la recuperación de esa trama social que nos permita ser algo, es decir, dejar de ser nada. Entonces, lo cierto es que sin entrar en la intencionalidad, es decir, sin abordarlo desde la idea de una conspiración, ¿no?, o de una confabulación, lo cierto es que el feminismo forma parte de los proyectos del Estado, o por lo menos es una afirmación verdadera y real del Estado y del capitalismo. Entonces, ahora mismo el feminismo es un movimiento hipersubvencionado, ¿no?, es una asignatura obligatoria en la mayor parte del sistema educativo, bien de forma formal, bien de forma transversal, aparece a través de todo el sistema educativo. Esa asignatura obligatoria, por ejemplo, en la Academia General Militar de Zaragoza, ¿no?, porque el ejército siempre ha sido el centro del que parten todas las cuestiones decisivas de la razón de Estado. Existen una multitud de cátedras de género en el país que yo soy incapaz de cuantificar de la cantidad que son. Es imposible saber cuántos cursos se emprenden a lo largo de un mes, por ejemplo, de este mes de febrero de 2012, sobre género a todos los niveles y en todos los ámbitos, ¿no? Es más, toda ley que hoy desarrolle cualquier organismo estatal, cualquier institución estatal, está obligada a llevar un estudio de impacto de género. ¿Qué significa eso? ¿Cuánta gente vive del negocio, de la industria del género, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ¿cuántas subvenciones le han dado a una señora como Iciar Bollaín por su película Te doy mis ojos? ¿Cuánto dinero se ha recibido, ¿no? Entonces, lo cierto es que en esta situación lo que vemos es que el número de mujeres con poder sigue creciendo. O sea, entre las 100 personas más ricas del Estado, cada vez hay más mujeres. Cada año, cuando se hace la lista, aparecen más mujeres, ¿no? De manera que en todas las instancias de poder, de jerarquía del sistema, en la policía, en la empresa, en el ejército, ¿no?, en la política, cada vez abundan más las mujeres, abundan más el elemento femenino. Y entonces, cuando se presenta ese mito del patriarcado, ¿no?, que presenta a todo el género femenino como la víctima del hombre, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, la señora Rosalía Mera, que es la tercera persona más rica del país, comparte ese estatuto de agraviada y oprimida con las chicas que trabajan en Inditex o en Zara. Que la señora Patricia Ortega, que dentro de 4 años va a ser la primera general del Ejército Español, no la única, la primera, esa señora también es agraviada, vilipendiada y maltratada. Muy bien, son ideas extremadamente destructivas, porque sobre todo hay un hecho real, y es que han conseguido sumir en la parálisis a toda una generación de mujeres que no nos atrevemos a actuar, mientras que las mujeres con poder son cada vez más activas, las mujeres sin poder estamos cada vez más confundidas, más llenas de miedo, más llenas de complejo y más paralizadas.
Bien, pues esa es la realidad. ¿Esto que digo es una enormidad? Pues yo pienso que no. Basta con ver el programa de los feminismos para ver que son una afirmación del Estado y del capitalismo como no se conoce. Es decir, en primer lugar, se pretende separar a las mujeres de los hombres. Eso es elemental, es el divide et impera de siempre, ¿no? Entonces, cuando no solamente se señala al varón como el enemigo, el verdugo de la mujer, sino que se hace otra cosa todavía más sibilina, ¿no? Que es plantear que los problemas de la mujer tienen que ser separados de todos los demás problemas y deben verse siempre desde una perspectiva solamente de problemas de la mujer. Supuestamente esto se hace para darles más relevancia, como para darles más importancia, pero lo que se hace en la realidad es generar un espacio en el cual es imposible la recuperación de la lucha contra el poder constituido. Entonces, el programa de los feminismos es tan reaccionario por lo que dice como por lo que no dice e incluso por cómo lo dice, ¿no? Entonces, yo ese programa lo he analizado en el libro que comentamos, en Pensar el 15M, punto por punto. Y básicamente los 10 puntos son una defensa de ¿qué? Del estado del bienestar, de la mercantilización general de la vida, es decir, todas las denuncias que se hacen, las críticas que se hacen al trabajo doméstico, a los cuidados, vienen a decir que puesto que no forman parte de la circulación monetaria, son opresivos para las mujeres. ¿Por qué? Porque no están suficientemente mercantilizados. Por lo tanto, es una decisión de fomentar el hipercapitalismo, ¿no? Es decir, de que no haya ninguna actividad humana que no esté regida por la ley del dinero. Y de otra cosa todavía más gorda y más grave, que es la deshumanización de la mujer. La conversión de la mujer en un ser arrancado, convertido solamente en cuerpo. Se nos dice constantemente que tenemos que ser dueñas de nuestro cuerpo. Pero se ignora el hecho de que nuestra libertad de conciencia está siendo violada repetidamente cada día. O sea, se ignora que, o sea, parece que nuestro espíritu no tiene ninguna necesidad. O sea, o la ruina de nuestra inteligencia no es problema, es un problema sin ninguna importancia. Entonces, se nos dice que no debemos ocuparnos de nada nosotras mismas y que es mucho mejor que deleguemos la representación, ¿no? Y accedamos a esos derechos que nos otorga el Estado. ¿Qué se nos ofrece? Pues la felicidad de los tontos y de los incompetentes, o sea, de los irresponsables de nosotras mismas. Eso no es machismo, eso es el machismo más deplorable, más repugnante. Entonces, incluso la forma que adopta ese programa, ese manifiesto, ¿no?, que se va a difundir en las asambleas, es un insulto a la inteligencia de la mujer. Es decir, son 10 consignas mal redactadas, simplistas, zafias, elementales. O sea, que cuando las lees te quedas pensando, diciendo, pero vamos a ver, esto es todo, esto es lo que representa nuestra emancipación. Estas 4 cosas, estas 4 tonterías. Verdaderamente, para adscribirse a un programa como ese, eso es que hacer un ejercicio de sumisión. O sea, hay que poner en suspenso el entendimiento para decir, vale, pues entonces, sea, ¿no? Entonces, si valoramos nuestra dignidad como seres humanos, no podemos permitir que se nos alimente con bazofia. Eso es una cuestión fundamental, porque el alimento del espíritu es mucho más importante que el del cuerpo. Es decir, si nuestro cuerpo tiene importancia, nuestro espíritu lo tiene más. Entonces, por eso, incluso la forma de la consigna, bien lo entendió Orwell, la forma de la consigna es una forma de deshumanizar, de destruirnos, porque el argumento es una forma básica de respeto. El argumento, se esté o no se esté de acuerdo, argumentar algo es respetar a quien se le manda. Pero cuando no se argumenta es porque no se respeta, porque no se apela a la inteligencia del otro, porque se está pasando por encima, ¿no?, de su intelecto, ¿no?, para entrar directamente a la manipulación. Entonces, debemos argumentar, porque el argumento es una forma respetuosa, ¿no?, de considerar a los demás. Y, por lo tanto, debemos pedir, ¿no?, que cada cosa que se nos ofrezca, que cada programa que se nos plantee, tenga un argumentario, ¿no? Es decir, queremos ser convencidos, no queremos ser adoctrinados, ¿no? Entonces, ¿qué supone este asunto? Pues que, en realidad, llegado a esta situación, ¿no?,
se nos pone la psique en reposo. Y una vez que estamos ya en reposo, pues es lógico que se nos proponga confinarnos en las cosas propias de mujeres, ¿no? Como dijeron los prohombres de la Constitución de 1812, las mujeres a las cosas de su sexo. ¿A qué vamos? Pues a la domesticidad. Entonces, ¿por qué? Pues porque es más fácil hacer la lista de la compra, ¿no?, que pensar en las cosas del mundo, y porque es mucho más cómodo hacer la lista de los agravios y los micromachismos a las que nos someten nuestros congéneres, que, por ejemplo, pararnos a pensar en cuál es la situación de las grandes potencias en este momento, qué supone el ascenso de las potencias emergentes, ¿qué vamos a hacer frente al ascenso del rearme, a la carrera armamentística que está habiendo ahora mismo en el sudeste asiático? Pero es que esos no son problemas de mujeres. Pues si no son problemas de mujeres es porque hemos salido del ámbito de la humanidad, ¿no? Entonces, y esto tendrá consecuencias, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder si las mujeres nos dedicamos a lo doméstico, a lo casero, a lo formal, como por ejemplo perseguir la palabra mal dicha o no ortodoxa, esa manía con el neolenguaje, ¿no?, que en realidad es una forma de impedir que se comprenda que el machismo no es, que la opresión de la mujer no es un acto lingüístico, que no está en la lingüística, que es real y objetivo, ¿no? Y cuando se va a las palabras se evita que se plantee donde verdaderamente está, ¿no? Entonces, vamos a ver, el movimiento, el 15M, podía sobrevivir sin el esfuerzo de cada uno y cada una por mejorarse cada día, sin la conciencia sin el esfuerzo por comprender, sin luchar desesperadamente, ¿no?, por tomar en nuestras manos los problemas, por generar conciencia, por entender la realidad. Es que el 15M no podía sobrevivir sin eso, ¿no? Entonces, en última instancia, la domesticidad y el culto a lo pequeño se ha hecho presa en nosotros. Eso es verdad. O sea, y se ha terminado imponiendo no solo a las mujeres, sino a todo el movimiento. Ese llamamiento a la mediocridad, a no salir de lo casero, es a no elevarse y a no esforzarse y a no luchar y a escaquearse de todo lo grande, es algo que se ha impuesto en parte desde los feminismos, también desde la izquierda, como ha dicho Félix, ¿no? Entonces, yo creo que quien entendió mucho mejor esta cuestión fue Simone Weil, que habla de que no se puede aspirar, ningún ser que pretenda ser libre puede aspirar a reivindicar solamente derechos. Es más, los derechos tienen que ser negados para fijarnos o anclarnos en nuestros deberes. Porque, vamos a ver, una mujer que participa, que reflexiona, que se compromete y que asume las tareas más difíciles, ¿vosotros creéis que se va a dejar humillar en el plano de lo privado? O sea, ¿va a llegar a su casa y...? Es obvio que no, ¿no? Luego, en definitiva, si nosotras somos las que nos presentamos o las que nos piden que nos presentemos como débiles mujeres ante el mundo, ¿a qué podemos aspirar? Pues podemos aspirar, bueno, pues a la caballerosidad y la cortesía de los varones que así lo deseen o que lleven eso, o bien a la grosería machista cuando topemos con otros. Pero, desde luego, el respeto es algo que uno debe aspirar a ganarse con los propios actos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la mayor parte de las mujeres del 15M no usaron ese patrón, es decir, que fueron indiferentes a los feminismos, que participaron, que estuvieron en la brecha, que trabajaron codo con los hombres, que asumieron las responsabilidades que pudieron, ¿no? Es cierto también otra cosa, hay un pero, y es decir, y es que nadie vino a hacer la crítica de ese manifiesto que nos llamaba a todas estas cosas que yo acabo de decir. ¿Y eso qué significa? Pues que en última instancia, y a la chita callando y por debajo, ese programa se ha ido imponiendo y en última instancia se ha impuesto a nosotros. Y significa que todo lo fresco y todo lo nuevo que podía tener el 15M está desapareciendo para caer en esa sociedad de la mediocridad y de la adoración de lo mezquino. Entonces, yo creo que ahora el 15M pues está en una tesitura, el 15M o lo que sea, o lo que salga después, o lo que tal, en la cual solo si las mujeres como personas nos planteamos el asumir, y los hombres también, pero en este caso digamos que las mujeres tenemos una especial responsabilidad, ¿no?
nos comprometemos a asumir todas las tareas, podemos aspirar a que algo pueda ser hecho, ¿no? en este momento. Y creo que sobre ese asunto debemos seguir reflexionando y como ya me he pasado, creo, de tiempo, pues vamos a dejarle algo de espacio a Fran. En cuenta, es decir, porque esa Constitución fue la apoteosis de la destrucción del ámbito de la libertad civil y política en el seno del pueblo, pero también una explosión de misoginia, ¿no? Y fue la abolición de la mujer como sujeto político, ¿no? Esa Constitución que dio luego origen al Código Civil de 1889, que supone un momento... Quiero agradecer a las personas que han organizado este acto. Vale. Quiero agradecer también a las personas que han organizado este acto, que nos reúne aquí, en este lugar fresco. Y quiero agradecer a la editorial Manuscrito. Que ha juntado en este libro, ¿no?, del que hoy hablamos, una serie de miradas que no son ortodoxas en ningún caso y tampoco son homogéneas y que permite que haya esa apertura de lo argumental, de lo reflexivo, ¿no?, que es de lo que se trata y por eso el libro se llama Pensar el 15M, ¿no? Bueno, luego quiero hacer un inciso que fuera del orden del día, pero que me parece importante, y es que estando a las puertas ya de marzo, es decir, en este mes que entra, en el próximo mes, el día 19, se celebrará el 200 aniversario de la institución de la Constitución de 1812 y creo que es necesario tener